Bienvenidos al videotutorial de plantillas y claves, parte segunda, enlaces. Bien, como ya hemos visto en los anteriores videotutoriales, las plantillas de enlaces nos sirven tanto para enlazar documentos internos como ficheros. Vamos a hacer la prueba con un documento interno. Lo primero, vamos al diario de documentos y vamos a recepcionar una factura de compra. Una factura directa, es decir, la factura y el albarán son el mismo documento. Añadir, seleccionamos el centro de coste o almacén, buscamos nuestro proveedor de pruebas habitual. Proveedor de pruebas, como las facturas, el contador de documentos lo lleva el proveedor, nos tiene que decir el número él. Y añadimos. Es un documento protegido por contraseña, luego nos pide la contraseña para poder hacerlo. Y aquí tenemos los pedidos anteriores, que no vamos a usarlos ahora porque vamos a meter artículos que no se encuentran en pedidos. Buscamos con todo tipo de existencias porque las acabamos de crear y empezamos por el ejemplo de artículo con IVA super reducido. Una unidad a 100 euros. Ya tenemos aquí nuestros 100 euros. Cogemos otro artículo que lleva un IVA reducido. Vamos a poner 2 unidades a 100 euros. Ahí los tenemos. Y añadimos el tercer artículo. Si os vais fijando, a medida que vamos dando las entradas, nos va incorporando al almacén las existencias. Cogemos ahora 3 unidades a 100 euros. Bien, ya tenemos nuestra factura con sus bases imponibles y sus IVAs. Ahora vamos a utilizar estos campos especiales. Vamos a suponer que nos han cobrado 50 euros de porte, 10 euros de embalaje y nos hacen un 2% pronto pago. A medida que hemos utilizado estos campos, se han ido recalculando las bases y los importes de los IVAs. Esto va en función de un programa que es de acceso muy restringido, solo para instaladores, que es el programa de mantenimiento parámetros generales. Vamos a la opción varios en documentos y aquí está estipulado que los portes van a los IVAs en las bases normales, no llevan retenciones ni ningún otro tipo, lo mismo para los embalajes, y en estos dos indicadores de arriba, como no están marcados, no aplicamos el descuento final ni a los portes ni a los embalajes. Bien, aquí tenemos nuestra factura, por lo tanto vamos a enlazarla. Cerramos, vamos a contabilidad y vamos a definir una plantilla que nos sirva para enlazar facturas de compra. Para ello, vamos a plantillas y vamos a clonar una plantilla del anterior videotutorial. Así vemos cómo se pueden modificar las plantillas. La clonamos. Su nuevo código va a ser acabado en enla y su nueva descripción acabado en enlaces. Ya tenemos la plantilla clonada. Vamos al detalle. Y cuando estábamos haciendo las plantillas manuales, pedíamos los datos de la factura y calculábamos todo. En el caso de los enlaces, vamos al revés. El sistema nos suministra, por un lado, todas las bases de los artículos. Por otro lado, el descuento, el porte y el embalaje. Hasta ese punto, si vamos haciendo las operaciones correctas, ya tenemos todos los datos para calcular los IVAs. Luego estas 3 líneas de aquí nos sirven. Y, por último, cambiaremos esta línea para decir que sea la factura. Es decir, esta línea irá ahí abajo con una pequeña modificación en la clave. Vamos a empezar. Vamos a claves y nos vamos a definir la clave bases, donde vamos a recepcionar las bases de los artículos. Me lo quedo, el texto. Bien, esta clave va al debe. Vamos a usar para calcular todas las bases del IVA. El importe va a ser la suma de las bases locales. La memoria cabecera, estas bases las vamos a poner en cabecera. Y a partir de aquí, cada vez que empieza un asiento, partimos desde aquí. En cartera no hacemos nada y en enlaces le decimos que lea los datos del enlace.
De todos estos botones autoexcluyentes que hay aquí, nos quedamos con el primero. Es decir, si estamos en ficheros, vas a copiar las bases a las bases del libro seleccionado, es decir, en este caso a estos. Y si estamos en enlaces internos, vas a copiar las bases brutas, importes de embalajes, libro a libro, que es lo que queremos. Creamos, ya tenemos la primera. Vamos a crear ahora la que nos traiga el descuento. Con esta clave leemos los descuentos. Los descuentos van al haber. Vamos a, como nos lo pasa vía base, vamos a coger todas las bases para calcular. Va a ser la suma de las bases locales de lo que nos han pasado. En cabecera los descuentos se restan. En cartera no hacemos nada. Y en enlaces usamos enlaces. Y el importe del descuento lo dejamos así. Y así irá cada uno a su base, su descuento proporcional a cada una de las bases. Y creamos. Ahora vamos a poner los portes. Con esta clave vamos a leer los portes. Los portes van al debe, nos vienen vía base, cogemos todas las bases. La suma de las bases locales es el importe. En cabecera los portes se suman. Cartera nada, y en enlaces vamos a usar los enlaces y los portes los vamos a mandar directamente a la base 4, que es el IVA normal. 1, 2, 3, 4. Creamos. Lo mismo para embalajes. Van al debe. Usamos por si acaso todas las bases. El importe es la suma de las bases locales. Cabecera se suman. Y enlaces lo mismo, pero los embalajes van también a la base normal. Y creamos. Y por último, el proveedor, que va a ser muy parecida a la clave que creamos en su momento. Vamos a por ello. Proveedor. Esta clave va al haber, va a los libros. Como vamos a generar efectos, permitimos grabar el importe aunque el apunte sea 0. Usamos todas las bases que tenemos. Y el importe va a ser las bases de cabecera con los impuestos. En memoria cabecera vamos a decirle que no toque nada, porque simplemente la usamos para calcular. En cartera le vamos a decir que nos genere efectos a pagar. Y en enlaces no decimos nada porque estamos cogiendo los datos del resto del asiento. Y ya está. Ahora ya podemos confeccionar nuestra plantilla. Para confeccionar nuestra plantilla, venimos aquí y esta primera línea la vamos a modificar. Va a pasar a ser la clave de compras. Va a ser demo en la. Ponemos las bases, modificamos que la confirmación no la pida y aquí el texto predefinido va a ser factura de compras. Factura de compras de proveedor. Y lo grabamos. Ahora vamos a insertar aquí, antes de llegar a calcular los IVAs necesitamos meter todos los demás, es decir, el descuento el primero. El descuento con la clave del descuento, modo automático y concepto predeterminado, descuento financiero de compras. Y lo creamos. Vamos a meter otra que va a ser el porte. Lo llevamos a la cuenta de portes. Vamos a hacerle desplazamiento de centros de costo. La clave vamos a usar la misma, la que habíamos creado. Y portes sobre compras. Ya la tenemos. Si os fijáis aquí pone portes sobre compras que lleva centro de costo añadido. Vamos a ponerle también los descuentos que sean también con desplazamiento centro de costo, más centro de costo. Y ahora ya añadimos la última, que es el embalaje.
El embalaje va a esta otra cuenta. Le vamos a dar desplazamiento centro de costo. Vamos a usar la clave de embalajes que hemos creado. Y concepto embalajes sobre compras. Y ya está. Tenemos las bases de los artículos, hacemos los descuentos, incrementamos los portes, incrementamos los embalajes. Una vez que tenemos ya todas las bases, calculamos todos los IVAs. Solo nos falta cambiar esta última línea y decir que sea la cuenta del proveedor. Entonces, nos tiene que permitir cuentas del grupo 4000, es decir, facturas sin más, sin haber sido confirmados los pagos, o de la 41, ya si usamos proveedores o acreedores con el mismo asiento. Y aquí le vamos a decir que sea la demo enlace y vamos a usar la clave de proveedor que hemos creado. Modo automático, no lleva desplazamiento centro de costo porque es la cuenta del proveedor sin más. Si lo desplazara nos lo estaría cambiando de proveedor. Y en concepto es su factura. Vamos a poner. Y ya tenemos nuestra plantilla creada. Ahora vamos a empezar a usarla. Para ello cerramos aquí y vamos a hacer lo primero. Vamos a cambiar. Vamos a definición de documentos y aquí vamos a decirle que en vez de utilizar la plantilla preconfigurada va a usar nuestra plantilla. Entonces, factura recibida, crédito directa, editar, en la pestaña enlaces dice enlaces compras, demo, compra, prove y enlaces. Esta es la que acabamos de crear, grabamos, nos avisa que el contador de documentos no lo hemos definido, normal porque el número de factura lo da el proveedor, y que no existe la impresión rápida. Vale. Volvemos a contabilidad y ya estamos en condiciones de hacer la prueba. Bien, ya tenemos configurado todo el sistema para poder que las facturas recibidas de proveedor directas las enlacemos con nuestra plantilla que ya hemos configurado. Vamos a usarlo. Vamos al diario, modo enlaces, documentos internos, nuevo, seleccionamos la factura recibida, crédito directo, el centro de costo y ejecutamos. Hemos visto cómo nos ha abierto la ventana de los efectos y aquí tenemos nuestro enlace hecho, las bases imponibles, el descuento, etcétera. Y también lo tenemos todo correcto dentro de los libros. Cogemos nuestro proveedor de pruebas, a último nivel. Aquí tenemos el nuevo saldo que tiene. En el extracto, aquí tenemos la factura que la acabamos de recepcionar. En el libro de IVA, este es el primer asiento marcado, seleccionamos este es el mismo asiento que acabamos de enlazar ahora, y aquí tenemos cada una de las bases con sus descuentos. Por eso aquí la base de 348 es un poco más pequeña. Si le hubiéramos dicho sacar efectos, en la pestaña de efectos, aquí tenemos el efecto que acabamos de generar. Como veis, es muy sencillo configurar estas plantillas. Solamente hay que tener una idea muy clara de qué pasos vamos a dar y en qué orden queremos que nos aparezca. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.